¿Qué tal? Buenas tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Y claro, si uno piensa en gira, tiene que hablar de la gira del Papa, impresionante en Ecuador, Bolivia y Paraguay. Digo impresionante por algunas cosas que dijo que han tenido un fuerte impacto, principalmente en Bolivia, frente a los movimientos sociales, que si bien no son nuevas las cosas que dijo, a mi juicio decirlas en Bolivia, con Evo Morales, frente a movimientos sociales y hablar de la tierra para los campesinos, no se dice todos los días. No, estar en contra de los medios hegemónicos, diciendo que es el nuevo colonialismo, también fue una declaración bien fuerte, ¿no es cierto? Sí, además tenemos un equipo de la televisión pública siguiendo los pasos del Papa en todos los países, también hay que decirlo. Y luego vamos a tener en el transcurso de este programa también la conexión con Paraguay. Y otro tema del cual, si uno dice fin de semana definitorio para Grecia, parece que estuviera repitiendo lo mismo del fin de semana pasado. Desde hace varios fines de semana, pero en realidad después del referéndum se conoció la nueva propuesta que hizo Grecia a la Unión Europea. Se está tratando esta propuesta en Bruselas. Mañana hay una cumbre de presidentes de los países miembros de la Unión Europea y vamos a repasar a través de un informe cuál es la situación actual, qué contiene esta propuesta, qué ha cambiado en esta semana, ¿no? Porque también es un tema que está trayendo novedades permanentemente y hay algunos cambios políticos en los posicionamientos políticos, inclusive del propio gobierno de Grecia, la presentación que hizo Alexis Tsipras ayer al Congreso, al Parlamento de su país, que aprobó la postura. ¿Qué está pasando en Syriza? Muchos temas para tratar el tema Grecia, en un ratito lo vamos a estar repasando. Y también tenemos dos cosas muy interesantes. Por un lado es una entrevista a Juan Carlos Monedero a partir del foro que se llevó a cabo en Tucumán. Va a hablar de Podemos y también va a hablar de Grecia. Y otro tema importante es el tema de Irán, cómo van las negociaciones. El 30 de junio era el día que iban a terminar, que en Viena tenían que tomar una decisión por sí o por no, aparte de un acuerdo con Irán. Pero este acuerdo se fue prolongando y todavía no hay novedades. Así que vamos a hablar del tema este. Y como decíamos, estaba el tema del Papa como tema central y además Raúl también agregaba la conexión directa con Paraguay. Ahora vamos a estar en conexión. Y también palabras fuertes en Paraguay, ¿no? Porque habló públicamente en contra del narcotráfico. Y digo esto porque muchas veces se acusó al presidente Cartes de estar vinculado a grupos de narcotraficantes en el pasado. Entonces, también es importante, como lo remarcó ahí, frente o al lado del presidente Paraguay. Sí, además le buscó una vuelta que me parece interesante, y es habló del narcotráfico, habló y de algunos otros temas como la corrupción, que son tomados como justificativos para tomar otras medidas. Eso fue en parte lo que dijo. Y eso es lo que me parece que es una novedad en relación al discurso. Decir, bueno, cuidado, porque muchas veces la militarización o muchas veces los golpes suaves vienen de la mano de estos conceptos que en realidad están encubriendo otras medidas, ¿no? Sí. Y decíamos que estamos con un equipo de la televisión pública, de Visión 7, allí en Paraguay, y ya tomamos contacto con nuestros compañeros allí. Ariel Lima, te estamos saludando desde el piso del estudio 6 de la televisión pública. ¿Cómo te va? Sí, hay un poco de... Hola, muy buenos días, compañeros allí en Buenos Aires, Telma, Raúl y Pedro, aquí en Asunción del Paraguay, en la base aérea de Ñuguazú, una especie de escuela militar de aviación de Córdoba, pero aquí en Asunción del Paraguay, una mañana soleada, ventosa, esperando este acontecimiento de mañana, esta misa que se va a dar aquí en esta base aérea militar. Ya están todos los preparativos. Muchos gestos en este viaje, no nos alcanzarían 5 Visión 7 Internacional para relatar todas las actividades que estuvo desarrollando el Papa y analizar, como decían bien ustedes, las palabras, estas palabras que rompen paradigmas y que generan discusiones y análisis que, bueno, seguramente ustedes lo van a desarrollar mejor que yo. Esta mañana Francisco salió de su alojamiento en la Nunciatura, salió para saludar a una multitud que lo estaba allí esperando, bebió unos sorbos de mate que le ofreció un feligrés, que dijo que su deseo era darle ese mate porque había visto a Juan Pablo II a los
16 años y quería también saludar a Francisco. Se trasladó en un Peugeot, en un automóvil de marca Peugeot que había sido utilizado por Juan Pablo II cuando visitó aquí el Paraguay. Se dirigió al hospital pediátrico Acosta Ñu, donde hay internados niños con cáncer y enfermedades graves. Hay previsto una misa en Cacupé, una localidad a 54 kilómetros al este de Asunción. Estas son hasta ahora las actividades que está desarrollando este domingo. Y bueno, mañana el plato fuerte, la misa aquí en la base militar de Ñuguazú. Si ustedes me quieren preguntar algo acerca de las actividades del Papa y cómo se está desarrollando esta última etapa de esta gira latinoamericana, estoy dispuesto a contestarles todas sus inquietudes. Ariel, te saluda Pedro Brigger. Vos estuviste acompañando al Papa en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay. Tuvo expresiones políticas muy fuertes en los tres países. De lo que pudiste hablar con la gente, ¿qué es lo que te comentan como lo más significativo, más allá de lo religioso? Porque está claro que la mayoría de la gente que va a presenciar o una misa del Papa o que lo recibe a la salida del aeropuerto va por una cuestión de fe. Pero se mezcla mucho la política. ¿Qué pudiste escuchar vos? Pedro, la gente tiembla. Cuando pasa el Papa y lo ve, la gente tiembla. Está visto en las cámaras de Visión 7, en las entrevistas que hacemos. La gente cuando contesta y manifiesta su emoción frente a Francisco, tiembla. ¿Y sabés lo que dice también? Que este es el Papa de los pobres. Es el Papa que habla con el lenguaje llano, es el Papa que habla en nuestro idioma, pero también en un idioma universal. Este gesto ayer en la cárcel de Palmasol, ayer por la mañana, de decir que reclusión no es lo mismo que exclusión, me parece que es toda una definición, ¿no? Bueno, entonces creo, Ariel, que tenés una entrevista para nuestra audiencia. Una personalidad muy importante que tuvo mucho, que tiene y que tuvo mucho que ver con esto que estuvimos viendo, esta maravilla que estuvimos viendo detrás nuestro, que es este imponente altar. Es el artista plástico Coqui Ruiz el que desarrolló, pensó y construyó este altar impresionante en donde mañana se va a la misa. Coqui, bienvenido. Para la televisión pública de Argentina te saludamos y bueno, nuestra profunda admiración por tu trabajo. Sé que tenés una postura muy pero muy humilde, esto lo digo yo, porque decís que este no es un solo trabajo tuyo, es el trabajo de la gente. Sí, así mismo es, porque desde que me pidieron este trabajo hicimos a un taller abierto, son 20 personas las que trabajaron día a día y un montón de colaboradores. Abrimos las puertas del taller para que todo el mundo llegara hasta ahí. Y estos 200.000 cocos, frutas de cocos que tiene este retablo, están escritos por nombres de familias, de gente que tal vez mañana no van a estar ausentes, de paraguayos que están en Buenos Aires, que están en Madrid, están en todas partes del mundo. Sus familiares fueron peregrinando hasta mi pueblo, a 250 kilómetros más al sur, para escribir el nombre de ellos, para ser parte de toda esta gente, para ser parte de este júbilo paraguayo por la presencia de este amor, de este sentimiento cariñoso por Francisco. Francisco nos conquistó hace tiempo, cuando dijo que la mujer paraguaya es la más valiosa de todas. Nosotros ya tenemos un inmenso cariño, un inmenso, sabemos lo que viene de él, nos toca el alma. Están enamoradas las mujeres paraguayas del Papa, lo comprobé frente a las entrevistas. Esto abono lo que vos decís. 40.000 espigas, 200.000 cocos, 1.000 calabazas. ¿Qué significa esto? ¿Es el agradecimiento a la tierra? Bueno, esto es la cultura guaraní, que los frutos de la tierra, que el mensaje que la espiga de maíz es la semilla que se planta y la tierra que se cuida. El trabajo del hombre y los frutos de la tierra, pero hay que plantarla, cultivarla, abonarla y quererla a la tierra para que te devuelva generosamente en un montón de frutos, de granos. El agradecimiento de los indígenas por los frutos permanente, ¿no? Dame algunas cifras, decime cómo se te ocurrió, cuándo te lo pidieron, cómo se llegó a esta obra, cómo la pensaste, cuánto tiempo duró este proyecto.
Esta obra es muy providencial. Yo desde el año 93 empecé a hacer arte y religiosidad popular. Distintas formas de la religiosidad popular como herramienta de hacer arte o instalación artística. Y en el 2014 hicimos el primer retablo de maíz y coco. Y este año estábamos haciendo en Semana Santa el segundo retablo de maíz con coco y calabazas, cuando me llamaron de la comisión permanente, o la comisión que estaba preparando la Avenida del Papa, y me pidieron traer ese altar. Les dije yo, para la Avenida del Papa hay que hacer un nuevo altar. Y nos empezamos ya, apenas pasada la Semana Santa, a hacer un trabajo con el deseo de que todos los paraguayos amen este altar para que sea el homenaje de todos los paraguayos y de todos los latinoamericanos para el Papa Francisco. Ahí hay muchísimo trabajo. Cada maíz tienen 2, 3 atados. Y van con 4 agujeros que hay que pasar con cierta dificultad por la madera, y eso se hizo todo con un enorme cariño, con la participación de muchísima gente. Coqui, te agradecemos mucho, la verdad, fuiste muy gentil. Ayer, quiero contar una intimidad, ayer nos lo encontramos en el restaurante y concertamos una entrevista para hoy y él gentilmente se acercó hasta aquí, hasta la base militar. Mil felicitaciones y seguramente vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias. Coqui Ruiz, el artista plástico de esta maravilla que tenemos aquí detrás, compañeros en estudio. Ariel, te dejamos el cierre a vos para contarnos, bueno, qué es lo que se espera de esto que marcabas como el plato fuerte, esta concentración de mañana para acompañar el pueblo paraguayo acompañando al Papa. ¿Qué expectativas hay después de lo que viene ocurriendo hasta ahora, que son no solo concentraciones masivas, sino discursos social y políticamente muy fuertes del Papa Francisco? ¿Cuál es la expectativa para este cierre en Asunción? En cuanto al discurso y las palabras no lo puedo adelantar porque siempre Francisco nos sorprende. Lo que sí te puedo decir que detrás nuestro hay 180 baños públicos. Vos te podés imaginar la cantidad de gente que se espera aquí. Hay una pequeña dificultad que es el terreno muy fangoso, no alcanza a filtrar las lluvias que se dan aquí en Asunción y eso va a dificultar el desplazamiento de la gente. De todas maneras, se encuentran trabajando aquí para ultimar todos los detalles. Estamos viendo las imágenes para Visión 7 Internacional, las imágenes del altar y todas las sillas para los invitados especiales que se esperan para mañana aquí. Muy bien, Ariel Lima, seguimos a través tuyo de toda la cobertura de esta gira del Papa por América del Sur, América Latina y todo lo que significa. Mañana se espera también la visita de la Presidenta de la Nación, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Tengo entendido que también van a estar los presidentes de Brasil, la Presidenta de Brasil y el Presidente de Uruguay, además obviamente del Presidente Horacio Cartes de Paraguay, con lo cual hay casi, digamos, una pequeña reunión mercosuriana con el Papa, ¿no? Es interesante que uno de los logos respecto de la visita del Papa Francisco a Paraguay, que además nosotros lo podemos ver atrás nuestro, seguramente los televidentes también lo ven, está escrito en guaraní, y que él dijo en uno de sus tantas palabras que hay sacerdotes que se avergüenzan de hablar en los idiomas de los pueblos originarios. De todas maneras, en el Paraguay hay algo muy particular, porque en el 88 estuvo Juan Pablo II, cuando todavía estaba Stroessner, o sea, la dictadura de Stroessner, y llega a un país que tuvo como presidente a Fernando Lugo, que fue obispo, y que además dijo en los últimos días algo que me parece interesante. Fernando Lugo, expresidente del Paraguay y obispo, dijo: sus gestos suenan mucho más fuerte que sus propias palabras. Digo, para ver el tema que marcábamos antes, ¿no? ¿Cuánto hay de simbólico? Claro que esto son interpretaciones que uno puede dar. De todas maneras, Fernando Lugo criticó que el Papa Francisco estuviera básicamente en Asunción y alrededores y no fuera al interior del Paraguay, como sí hizo en su momento Juan Pablo II. Una cosa interesante también me parece de esta gira que hay que marcar es la diferencia entre los dichos del Papa Francisco y declaraciones de los obispos, tanto el episcopado en Ecuador, como los obispos en Argentina, como incluso la Iglesia en Bolivia. Vamos a repasar, si les parece, parte de la palabra, una síntesis de la palabra que hemos tenido del Papa Francisco en estos últimos días. Me pregunto si somos capaces de reconocer que esas realidades destructoras
responden a un sistema que se ha hecho global. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo, queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. La globalización de la esperanza que nace de los pueblos y crece entre los pobres debe sustituir esta globalización de la exclusión y de la indiferencia. ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños, pero casi sin ninguna solución para sus problemas? Pueden hacer mucho, pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las 3 T. ¿Recuerdo? Trabajo, techo y tierra. El destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia. Es una realidad anterior a la propiedad privada. La propiedad, muy en especial cuando afecta a los recursos naturales, debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos. Y estas necesidades no se limitan al consumo. No basta con dejar caer algunas gotas cuando los pobres agitan esa copa que nunca derrama por sí sola. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias, solo deberían pensarse como respuestas pasajeras, coyunturales. Nunca podrían sustituir la verdadera inclusión, esa que da el trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario. Y en este camino, los movimientos populares tienen un rol esencial, no solo exigiendo y reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales, creadores de trabajo, constructores de vivienda, productores de alimentos, sobre todo para los descartados por el mercado mundial. En estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente, como nuestros padres de antaño llaman, la patria grande. Le pido a ustedes, hermanos y hermanas de los movimientos populares,
que cuiden y acrecienten esta unidad. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. Bueno, vemos un discurso muy político y muy orientado hacia lo social, ¿no? Como antes había estado en Bolivia y en Ecuador, bueno, muchas de estas declaraciones fueron en Bolivia mismo, quería recordar que son dos naciones que han modificado sus constituciones y donde la naturaleza aparece como un derecho importantísimo. Entonces, en esos lugares es donde él recurre a esto, a decir, bueno, ya el sistema no aguanta más, sobre todo la naturaleza o la madre tierra es la que no aguanta más, y pide, de alguna manera, alude en contra de las privatizaciones, en contra de la austeridad, en contra de los tratados de libre comercio. Esto lo dice específicamente, resonaba bastante el tema Grecia cuando decía esto, y habla de tierra, trabajo y techo, de derechos anteriores a la propiedad privada. Sin duda, un discurso que impacta viniendo de una institución tan tradicional y tan reaccionaria como ha sido normalmente la Iglesia. De hecho, de ahí los contrastes con los obispos, no solo de Argentina, sino también en Ecuador y Bolivia, como comentábamos antes, pero sigue, por supuesto, sin ningún tipo de alusión a todo lo que tenga que ver con cambios vinculados con el aborto, por ejemplo, el aborto no punible, o con el matrimonio igualitario, digamos, ese aspecto de los cambios sociales que en nuestra región se han dado y con mucha fuerza, en el discurso papal no aparecieron. Bueno, tampoco podemos esperar que aluda a todos los problemas que son tan conflictivos dentro de la Iglesia. No, digo por eso, porque parece un discurso muy progresista, en algunos aspectos sin duda lo es, pero en otros sigue defendiendo la tradición de la Iglesia, ¿no? Bueno, presidentes latinoamericanos tienen la misma postura, ¿eh? No hay que irse hasta el Papa para tomar ejemplo. Rafael Correa en Ecuador también se ha manifestado. No, pero la Constitución tanto de Ecuador como la nuestra, por ejemplo, prevé el aborto, no, pero la Constitución, perdón, las medidas últimas prevén el aborto no punible en algunos casos pero de violación. El presidente Correa tiene una postura muy clara y dura en contra del aborto y sancionó en su momento a dirigentes de su propio partido cuando lo impulsaron. Digo a las sociedades de nuestra región que han avanzado un montón, las medidas han avanzado un montón y el Papa no hizo ningún... Es que por eso digo, la Iglesia se mantiene muy tradicional. No esperemos tampoco del Papa que diga cosas que ni siquiera algunos dirigentes progresistas de la región dicen. A eso me aludo yo. De todas maneras, yo tengo la sensación que cada vez que dice algo, le agrega una frase, como que da un pasito más. Yo estaba releyendo el discurso del Vaticano del año pasado, octubre de 2014, frente a los movimientos populares. Y si mal no recuerdo, ahí no habló de Patria Grande. Sí habló del tema de los campesinos, habló de la cuestión de la ecología, la importancia, el trabajo, la propiedad privada. Pero creo, si mal no recuerdo, que no utiliza la expresión Patria Grande, que sí la utiliza ahora. Insistió con el tema de organizarse y a mí me parece que hay como un juego, ¿no? Porque más allá de la figura de lo que él dice, la cuestión está cómo reciben los fieles, los que van a presenciar al Papa lo que él dice, porque cuando él utiliza la expresión Patria Grande, legitima a todos aquellos que ya están utilizando la expresión Patria Grande, no condena la expresión Patria Grande, la está legitimando, está permitiendo que movimientos sociales, dirigentes políticos aludan a esta expresión y digan, pero el Papa también se refiere a esto. Hay una legitimidad de la integración latinoamericana que lo dice casi de manera textual, que es muy interesante. Yo diría global, porque hay que saber que lo que dice el Papa no solamente resuena en nuestra región, sino obviamente resuena en el mundo. Supuesto. Y de alguna manera él se está ubicando, si en este momento estamos viendo la pugna de dos modelos, por decirlo muy rápidamente, está ubicándose en uno, con mucha claridad, ¿no? Por eso, insisto, habla en contra de la austeridad, en contra del Tratado de Libre Comercio, que la corrupción y el narcotráfico pueden servir para, a veces como justificación para otras cosas. Habla del neocolonialismo y de los medios hegemónicos. Es decir, me parece que se está ubicando en este escenario global de cambios en un lugar. Y lo dice también en Paraguay, no solamente en Bolivia o en Ecuador, donde hay gobiernos más afines a esta postura, sino que lo dice en Paraguay frente a un presidente que sabemos que no está alineado con las corrientes progresistas.
Bueno, vamos a saludar a Félix. ¿Cómo Hola, estás, Félix? ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, equipo completo hoy aquí en Visión 7 Internacional. 0800 444 1777 y 4535 0709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Recuerden, vamos a poner en el aire alguna incógnita, un dato que le vamos a dar, algunos datos que le vamos a dar de un personaje que pretendemos que ustedes nos digan de quién se trata. Hoy muy fácil, ¿eh? Atención. También tenemos el correo electrónico que tiene que ver con v7inter@gmail.com y, por supuesto, la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional. Muchísimas gracias a tantos y tantos televidentes que se comunican desde distintos puntos del país y del extranjero cada sábado con nosotros. Así que vamos a la primera incógnita de hoy, el primer dato de la incógnita de hoy, que tiene que ver con un personaje que nació precisamente en 1932 aquí en Buenos Aires, en una familia de clase media. Allí está la fotografía, solo este dato le vamos a dar por ahora, luego vamos a ir avanzando, claro está, con más datos para que ustedes se comuniquen al 0800 444 1777 y al 4535 0709 y nos digan de quién se trata. Vamos a ir a la primera pausa en el programa de hoy, que recordamos va hasta las 14, emisión especial de Visión 7 Internacional. Primera pausa, no sin antes, claro, adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. El laberinto griego. La crisis que no cesa y el pedido de un nuevo rescate vuelve a poner en el escenario la puja entre un país soberano y el bloque que integra. Y además, un acuerdo que no llega. El demorado entendimiento entre las potencias e Irán por su programa nuclear demora el levantamiento de sanciones contra el país islámico. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.